don Luis García Montero. Pues muchas gracias. Y empezar una vez más diciendo que es un honor intervenir aquí en esta cita anual con sus señorías en la casa que representa la sociedad española y, por tanto, la sociedad de las lenguas españolas, de las lenguas oficiales de España, a cuya defensa y divulgación nos dedicamos junto con la comunidad hispanoamericana. Quiero presentar aquí un proyecto de presupuesto ilusionante, ya que si se aprueba pues nos permitirá culminar algunas de las tareas que hemos venido realizando en los últimos meses y al mismo tiempo asumir importantes retos posteriores. Sí quiero decir antes de empezar que toda reflexión del director del Instituto Cervantes en este momento pues tiene una cara de alegría y una preocupación. La cara de alegría es que poco a poco se va revirtiendo la situación de la plantilla de los contratos del Instituto Cervantes, que llevaba unos años en caída libre y ahora poco a poco va reforzándose. No estamos todavía en la situación anterior a la crisis de 2008 y a los recortes, pero poco a poco la plantilla se consolida. Y por lo que se refiere a la plantilla, la preocupación. Nosotros trabajamos en el exterior, la mayoría de nuestra plantilla está en el exterior y las condiciones redistributivas y las condiciones retributivas pasan momentos difíciles. Digo redistributivas porque el poder adquisitivo en Estambul, por ejemplo, es muy distinto al de Manchester y a veces cobrando un sueldo parecido, pues hay un buen sueldo en quien trabaja en Estambul y un sueldo muy apremiante en quien trabaja en Manchester. Y también las condiciones retributivas de parte de nuestra plantilla que tiene contrato local y que, por tanto, no están afectados por las subidas, los incrementos salariales que regularmente se hacen en España y llevan 10 años con los sueldos congelados, y cuando coincide esa congelación con los índices de la vida que se disparan, por ejemplo, en el Reino Unido después del Brexit, pues siente uno sensación de impotencia de no poder ayudar porque no está en la mano, ni siquiera utilizando nuestro propio presupuesto. Quería, antes de hacer una reflexión sobre la manera de mirar nuestro año 2022, aludir a la alegría y también a la preocupación en nuestro trabajo. El año 2022 puede resumirse en el esfuerzo por volver a la normalidad después de la situación de confinamiento provocada por el COVID en los 2 cursos anteriores. Al decir volver a la normalidad, enseguida en el Instituto Cervantes tenemos que precisar que la parte más importante de nuestro trabajo se desarrolla en el exterior. Y no es posible hablar de normalidad si nos referimos a nuestros centros en Pekín o en Shanghái. Ha sido difícil también superar la situación en la India, donde en los momentos más difíciles, como ya saben, tuvimos que convertir nuestro centro en albergue para alojar a los españoles afectados por el confinamiento y por el COVID en Nueva Delhi. Y además ahora, después de la pandemia, pues sufrimos una situación difícil en todo lo que se refiere a nuestras relaciones internacionales con la guerra de Ucrania. Nuestro director de Moscú fue uno de los diplomáticos españoles expulsados por el Kremlin y vivimos allí también una situación de complejidad. Pero quitando situaciones concretas, creo que el Instituto Cervantes en el 2021 ha ido recuperando la normalidad del trabajo y tenemos cosas que celebrar.
Por ejemplo, la puesta en marcha de nuestro primer centro en el África subsahariana. Y el África subsahariana es el territorio donde la revolución demográfica va a ser más importante y donde culturas como la francesa van a intentar acercarse o superar el número de hablantes de español, ocupando ese segundo lugar de número de hablantes nativos que el español ostenta ahora en la comunidad internacional. Hemos abierto un centro en Dakar, trabajamos en una extensión perteneciente de Dakar en Costa de Marfil y podemos decir que ya está todo en marcha, que las obras que inauguró el presidente del Gobierno y que el centro que inauguró en diciembre de 2021 Su Majestad la Reina, pues están a pleno rendimiento. Y en ese sentido quiero aprovechar aquí como director del Instituto Cervantes para agradecer una vez más el apoyo de la Casa Real y del Gobierno a este proyecto que representa el Instituto Cervantes. Hablar de normalidad significa tener en cuenta las cifras de algunos de nuestros trabajos. Tenemos un trabajo importante encomendado en la certificación del conocimiento del español como lengua, nuestro examen en DELE, Diploma Español Lengua, el Diploma de Español Lengua Extranjera, pues a lo largo de 2022 se ha ido consolidando, superando las cifras de la crisis y a 10 de octubre ya teníamos más de 2.618 personas matriculadas en nuestra certificación. Supone un 87% en comparación a las cifras de 2019, pero poco a poco creo que vamos superando los lastres de 2020 y 2021. Algo parecido puedo decir de la certificación del conocimiento constitucional y social de la cultura española, el certificado que se exige para las peticiones de nacionalidad en lo que se refiere no solo al idioma, sino a la cultura de la sociedad española, y a 10 de octubre ya hemos contado con 104.226 personas inscritas, un 88% de lo realizado en 2019. Aquí también nos acercamos poco a poco a las cifras. Y lo mismo puedo decirles por lo que se refiere a nuestra actividad docente y a nuestra actividad cultural. El número de matrículas docentes se acerca a la normalidad, el número de actividades culturales se ha multiplicado porque la pandemia obligó a los centros a un trabajo híbrido entre tareas presenciales y tareas en plataformas digitales, y este trabajo híbrido que queremos seguir cultivando sin renunciar nunca a la presencia, pues ha señalado una multiplicación de la presencia de la cultura en español en los 94 centros con los que trabajamos en el mundo. El proyecto de presupuestos del Instituto Cervantes pues quiere consolidar los logros y al mismo tiempo mantener nuevas ilusiones. El primer programa presupuestario es el 144A, es decir, el programa habitual del Instituto Cervantes, el que podemos llamar presupuesto ordinario. En este programa se cuenta con un presupuesto por un importe total de 143,2 millones. Implica un incremento de nuestros recursos de 8,5 millones de euros, lo que supone una variación positiva de 6 millones de un 6,3%. Después daré explicaciones del sentido de estas cifras. Y el segundo bloque, que podemos considerar presupuesto extraordinario y que está compuesto por dos programas presupuestarios, el programa 14KB y 14SA, programas que se encuentran dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
Pues afrontamos un importe presupuestario de 24,27 millones de euros. El conjunto de los 3 programas presupuestarios del proyecto de ley para 2023 contempla para el Instituto Cervantes un importe total de 167,5 millones de euros, que implica un incremento de 6,4 millones de euros. Es decir, una variación positiva, modesta, pero muy importante para los tiempos que corren, de un 3,9% más. Seguimos muy lejos de las instituciones hermanas. No voy a hablarles aquí, porque no me gustan las comparaciones de los presupuestos del Dante, del British Council, de la Alianza Francesa. Hablo de la historia del Instituto Cervantes y puedo decir que con este incremento poco a poco vamos andando y haciendo camino. Voy a detallar rápidamente, en primer lugar, el proyecto de presupuesto programa 104A, que es el presupuesto ordinario, que, como he adelantado, cuenta con 143,2 millones de euros y que supone un incremento del 6,3% respecto al año anterior. ¿Qué afrontamos con este presupuesto? En principio, la apertura de las actividades de nuestro centro de Los Ángeles, que van a suponer algo más de 500,000 de euros. El centro se abrirá el 12 de diciembre, se inaugura el 12 de diciembre próximo, lo inaugurará Su Majestad la Reina. Fue aprobado por el Boletín Oficial del Estado en junio del año pasado y para nosotros es un punto de referencia muy importante, porque en el estado de California viven más de 12 millones de hablantes nativos de español, la mayoría de México. Y además en el estado de California están situadas las grandes tecnológicas. Desde nuestro centro lucharemos por mantener el español como lengua nativa en las distintas generaciones de migrantes hispanos que corren el peligro de perder su lengua. Defenderemos los lazos de la cultura de España con toda Hispanoamérica y además haremos que el español no solo sea la lengua de Cervantes, sino una lengua con futuro en la ciencia y en la tecnología, algo fundamental para el desarrollo económico, porque California es el sitio indicado. También es importante el poder poner en marcha el año que entra el centro de Seúl. La presencia del español en Asia es fundamental y el crédito previsto para poner en marcha el centro de Seúl es de algo más de 1 millón de euros. Ya se han hecho todos los estudios en la zona, se presentó el estudio de la situación al Ministerio y a esa comisión llamada CECIR, que es una de las palabras del idioma que más temo, la palabra CECIR, y a partir de ahí pues esperemos que pronto pueda aprobarlo el Consejo de Ministros, porque la exigencia de un centro cultural como el Cervantes en Seúl es fundamental. Para que se hagan una idea, en España, y comparen las poblaciones, hay los mismos turistas coreanos que chinos, y comparen en el país lo que suponen los habitantes de China y de Corea. En el último viaje a Seúl, el rey trajo la encomienda del mundo hispanista muy activo coreano, que está consiguiendo extender el español incluso en la enseñanza reglada de Corea, y en la encomienda de abrir un centro Cervantes, y creemos que hay ahora una oportunidad importante. Tercer lugar, el Observatorio Global del Español, que vamos a situar en el Valle de la Lengua de La Rioja.
la situación del español en el mundo, las condiciones con las que viven los profesores de español, las posibilidades de fomentar el español en los cursos reglados de primaria y de secundaria, y los nuevos retos como el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de la inteligencia artificial, su posible uso, el predominio del inglés y, sin hacer competencia al inglés, la necesidad de darle protagonismo a nuestra lengua, nos invitan a poner en marcha este Observatorio Global del Español con una plantilla reducida. Hemos pedido en los presupuestos 7 puestos del Observatorio de la Lengua, y para poder encargar a distintas universidades y distintas comisiones de estudio de todo lo que afecta al español, pues una partida de 1.200.000 euros que estarán englobados dentro de lo que se ha denominado PERTE, de la nueva economía de la lengua. Y finalmente tenemos un reto muy importante también, porque celebramos el próximo Congreso Internacional de la Lengua en colaboración con la Academia de la Lengua Española y con la Asociación de Academias Hispanoamericanas de la Lengua en Arequipa, en Perú. Está previsto para la primavera de 2023, lo inaugurarán los Reyes, y este momento, esta cita, es muy importante para configurar el protagonismo, la importancia del español y de España en una gran comunidad como la hispanoamericana, la latinoamericana, porque ustedes saben que somos, ya lo he dicho, la segunda lengua del mundo después del chino mandarín, pero de los 500 millones de hablantes de español nativo, los españoles somos el 8%. El novelista Guillermo Cabrera Infante decía: el español es una lengua tan importante que no podemos dejarla en manos de los españoles, y nosotros respondemos que cuando el español está en manos de los españoles está en muy buenas manos, porque se abren fraternalmente y se abren con prudencia y con convicción de la importancia de nuestra lengua. Hay un último reto que yo no sé si decir si es cultural o no, porque cultural sí es según la manera que tenemos de pensar el mundo, aunque no tiene que ver exactamente con lo que se entiende por cultura, y es la inflación. La inflación en este momento es muy importante, disparatada en muchas de las sociedades donde hacemos nuestro trabajo, y tenemos que ser conscientes de que hay inflaciones superiores al 50% en algunos países. Por eso llamaba antes la atención en la situación humana de muchos de los trabajadores. Bueno, pues en este capítulo pues también tendremos en cuenta eso, para no solo desde el punto de vista de los salarios, sino para hacer cálculos de lo que supone la inflación en los apartados de suministros, materiales, servicios, etcétera. Estas cifras son un resumen de las que más minuciosamente presenté hace unas semanas en el Palacio de Aranjuez, en el patronato del Instituto Cervantes, convocado por sus majestades los Reyes de España, donde se reunieron los patronos de todas las representaciones sociales que conforman el Instituto Cervantes y sus intereses. Dentro del presupuesto ordinario paso a exponer también el apartado de los ingresos. Las transferencias del Estado las hemos valorado en casi 81 millones de euros, 80,9. Suponen un incremento de 4,5 millones de euros, un más de casi 6% respecto a los presupuestos del año pasado. Con esto seguimos incrementando, y yo lo agradezco de verdad, la línea de recuperación de los presupuestos de 2021 y 2022 en la cuantía de las transferencias del Estado. Lo agradezco de verdad, porque tenemos retos por delante que suponen mucho para España y para la cultura española. Los 62 millones de euros restantes
del presupuesto ordinario de ingresos del Instituto Cervantes son recursos propios del Instituto. Tenemos una misión de autofinanciación y una tradición de autofinanciación muy elevada. En ese sentido, pues nos hemos puesto además la tarea de incrementar con respecto al curso anterior casi 4 millones de euros de autofinanciación, un 8,2% de subida. ¿Cómo nos autofinanciamos? Pues con nuestros cursos de español en el mundo, con nuestros diplomas de español lengua extranjera, con los diplomas que hemos puesto en marcha junto a la UNAM de México y la UBA de Buenos Aires y la Universidad de Salamanca, un servicio internacional de evaluación de la lengua española, y con la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Y en ese sentido, pues el buen funcionamiento se convierte también en una buena fuente de autofinanciación. Hay también otras fuentes de ingresos que tienen que ver con cursos de formación de profesores como lengua extranjera, que son muy importantes porque como el español va creciendo en el mundo, antiguos profesores de otros idiomas quieren encargarse en sus institutos, en sus escuelas, de dar las clases de español, y en ese sentido los formamos para que puedan hacer un trabajo pertinente. Algunas actividades culturales dejan dinero también y tenemos, por otra parte, un remanente de tesorería por un importe de casi 10 millones de euros. Ya saben que en la administración pública no solo hace falta contar con presupuestos, sino con las posibilidades de que te dejen gastar el presupuesto, y en ese sentido tenemos un remanente de casi 10 millones de euros que intentamos utilizarlo. Hay otros ingresos también que suponen algo más de 2 millones de euros, en los que se incluyen cesiones de nuestros centros para actividades culturales y convenios de subvención con algunas instituciones. Por ejemplo, ahora podemos abrir en Libia una actividad cultural gracias a un convenio con Repsol. Tienen que ser, eso sí, convenios con espacios de reconocido prestigio y de respeto social, porque la representación cultural e institucional del Instituto Cervantes no nos permite arriesgarnos a convenios que después dejen mal el nombre de nuestro país y de nuestra institución. Por lo que se refiere a los gastos, y voy adelantando, pues nosotros vamos a tener en respecto a el presupuesto anterior algunas variaciones. Un incremento de 1,5 millones de euros en el capítulo 1, que es el capítulo de personal. Los salarios de la plantilla y también la posibilidad de ir extendiendo nuestra plantilla con la nueva apertura de los centros. Por lo que se refiere al capítulo 2, en gastos corrientes, pues vamos a aumentar casi 7 millones de euros, 6,9, es decir, un 11,8 más, que son los gastos necesarios para los nuevos proyectos, Los Ángeles, Seúl, el Observatorio Global de la Lengua, el Congreso de la Lengua de Arequipa, pero también para sostener la financiación de los incrementos de gasto por la inflación que se ha desatado en el mundo, entre otras cosas por culpa de la guerra de Ucrania. Los gastos previstos necesarios para el incremento de nuestras actividades. Y tenemos también en este caso un capítulo 6 de inversiones, inversiones que siempre hacen falta para mantener decentemente nuestros centros o para abrir los centros nuevos. En el capítulo de inversiones llegamos a algo menos de 7 millones de euros, 6,8 millones. Nuevos centros,
equipamientos técnicos y desarrollo de aplicaciones corporativas, adquisiciones de fondos bibliográficos para nuestro trabajo y obras necesarias, porque un día pues se hunde el techo de nuestro centro en Alejandría, otro día hay que hacer reformas en el edificio de Casa Blanca para hacernos cargo del antiguo centro donde estaba el consulado español, y en otras ocasiones pues hay que hacer obras para asumir la llegada de colaboraciones españolas aceptadas, como nuestra colaboración con la Consejería de Educación en Varsovia, o hay que cambiar porque se acaba el contrato de alquiler de centro, como en el caso de Milán. Todo este tipo de gastos se mantienen y van a suponer casi 7 millones de euros. Y para acabar, pues resumo los recursos que tenemos recogidos en lo que se refiere a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hay un programa, el 4KB, correspondiente al componente 11, que tiene que ver con proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado en política exterior. Bueno, para eso destinaremos 135.000 euros, sumándonos en parte a todo el proceso de digitalización de la Administración General del Estado en el marco del Plan de Digitalización Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y finalmente el programa 14SA, correspondiente al componente 19, competencias digitales transversales, política exterior, pues ascenderá a 24,14 millones de euros, que son los que invertiremos en desarrollar el plan digital de enseñanza y difusión de la lengua española en el exterior. Esto tiene que ver con la creación de materiales digitales para la enseñanza, con la creación de materiales digitales culturales, con el Banco de Recursos Digitales y Servicios de Información, con la digitalización del modelo de enseñanza propio del Instituto Cervantes, con la reforma de los canales de comunicación digitales en toda la red del Instituto, que son muchos, la digitalización de los modelos de certificación y evaluación del Instituto Cervantes y también la digitalización en la gestión administrativa para ser cada vez más eficaces y la gestión comercial para poder potenciar nuestra autofinanciación. Cuando comuniquemos a nuestra plantilla todas estas tareas, nos gustaría comunicarlas con la ilusión de que vamos a tener unos presupuestos que nos apoyen, y será lo que podamos hacer con las transferencias del Estado y con los fondos del PERTE. Señorías, para terminar quiero agradecerles una vez más su atención y agradecerles que se me permita en esta casa plantear cuáles son las tareas y las ilusiones del Instituto Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Montero. Pasamos